Mi hermano alzó su copa y dijo, brindemos por la familia. Excepto por Daniel, el perdedor que piensa que el dinero le da valor. Mis padres se rieron. Así que levanté mi copa y respondí, por el perdedor que acaba de dejar de financiar todo lo que ustedes disfrutan. Soy Daniel, y siempre he sentido que en mi familia soy el segundo plato. Mi hermano David es el favorito, el que todos quieren ver, el que hace reír a todos. Mis padres, Sara y Michael, lo miran como si fuera un trofeo. Yo, en cambio, soy el callado, el que trabaja demasiado, el que no encaja en sus reuniones llenas de risas y chistes. No es que me importe tanto, pero después de años, cansa, crecimos en un barrio tranquilo de Ohio. Casas iguales, vecinos que saben todo de ti. David era el popular en la escuela, el capitán del equipo de fútbol, el que siempre tenía una novia nueva. Yo pasaba en la biblioteca, aprendiendo a programar, desarmando computadoras viejas. A los 16, hice mi primer sitio web para vender cosas usadas. Gané $500 en un mes. No era mucho, pero fue el inicio. A los 22, mi negocio en línea ya facturaba millones. Vendía productos personalizados, ropa, accesorios, ese tipo de cosas. Me mudé a un apartamento en el centro, compré un auto decente y, por primera vez, sentí que controlaba mi vida, pero en casa, nada de eso importaba. Para mis padres, yo era el que trabajaba demasiado. David, en cambio, era la estrella, aunque su vida era un desastre. Nunca mantuvo un trabajo por más de un año. Siempre tenía grandes ideas, una startup, un bar, una línea de ropa que nunca pasó de unas camisetas mal hechas. Cada vez que fracasaba, volvía a casa con una sonrisa y una excusa. Mis padres siempre lo ayudaban, dándole dinero, un lugar donde quedarse, lo que pidiera. Yo me fui de casa a los 18. No quería ser una carga y, la verdad, no quería ver cómo todos giraban alrededor de David. No odiaba a mi hermano. Había momentos buenos, como cuando me defendía de los bravucones en la escuela o me enseñó a andar en bicicleta. Pero esos recuerdos se desvanecieron con el tiempo. La distancia entre nosotros creció cuando empecé a ganar dinero. Mis padres comenzaron a pedirme cosas, una factura médica, un préstamo para arreglar la casa, dinero para vacaciones. Yo siempre decía que sí, no por su aprobación, sino porque sentía que era mi deber. Luego, David empezó a pedirme dinero. Primero para proyectos, luego para deudas, incluso para un reloj caro que necesitaba para un trato. Yo pagaba. Era más fácil que discutir. Todo explotó en el 60 cumpleaños de mi madre. Habían organizado una cena en un restaurante elegante, con flores, luces suaves, una mesa larga para 40 personas. Familiares, amigos, hasta vecinos que apenas recordaba. No quería ir, pero mi madre insistió. Cuando llegué, noté algo raro. El lugar parecía una boda, no un cumpleaños. Mi madre me abrazó y dijo, gracias por hacer esto posible, Daniel. No entendía. No sabía que yo estaba pagando la cena. La noche empezó bien, con todos charlando y riendo. David, como siempre, era el centro de atención, contando historias que hacían reír a todos. Yo estaba sentado cerca de mis padres, tratando de no aburrirme. Entonces David se levantó con una copa de vino, sonriendo como si fuera el dueño del lugar. Por la familia, dijo, alzando la copa, por mamá, por sus 60 años, y por todos nosotros, excepto por Daniel, el perdedor que piensa que el dinero le da valor. Todos se rieron, mis padres más que nadie. Me quedé helado, con la copa en la mano. No era la primera vez que David hacía un comentario así, pero esta vez dolió diferente. Fue como si me hubieran apuñalado delante de todos. Miré alrededor, esperando que alguien dijera algo. Nadie lo hizo. Mi padre incluso le dio una palmada en la espalda a David, como si hubiera dicho algo genial. Algo dentro de mí se rompió. No era solo la broma, era todo. Las veces que me ignoraron, que me trataron como un banco, que me hicieron sentir que no valía nada. Me puse de pie, con la copa en la mano. Todos me miraron, esperando una broma, quizás. Por él, perdedor, dije, alzando mi copa. El que acaba de dejar de financiar todo lo que ustedes disfrutan. El silencio fue total. Las sonrisas se borraron. David frunció el ceño, como si no entendiera. Mis padres me miraron como si hubiera dicho algo horrible, pero no me importó. Por primera vez, sentí que tenía el poder. Esa noche, en casa, cancelé todo. El seguro médico de mis padres, las suscripciones de streaming que usaba David, el fondo para emergencias familiares. Todo. No lo hice por venganza, aunque una parte de mí se sentía bien. Lo hice porque estaba harto. Harto de dar sin recibir ni un gracias. Los días siguientes fueron un caos. Mi teléfono no paraba de sonar.
Mi madre me escribía, pidiéndome que hablara con ella. Mi padre me llamó, diciendo que necesitaba explicarme algo. David me mandó un mensaje. Oye, hermano, no te lo tomes tan personal. No respondí. Necesitaba espacio para pensar. Una semana después, llegó un sobre de mi padre. Dentro había documentos, extractos bancarios, facturas, contratos. Al leerlos, todo tuvo sentido. David había estado sacando dinero de las cuentas de mis padres durante años, decenas de miles de dólares. Los convenció de pedir préstamos, de hipotecar la casa, todo para sus proyectos. Ahora estaban a punto de perderlo todo. Me senté en mi sofá, con los papeles en la mesa. Por un momento, quise tirarlos y dejar que se arreglaran solos. Pero no podía. A pesar de todo, los quería. Eran mi familia, aunque no siempre lo pareciera. Llamé a un abogado esa noche. Iba a proteger a mis padres, pero no iba a seguir siendo el tonto que paga por todo. Tenía un plan, salvar su casa, pero dejar a David fuera. Por primera vez, iba a poner límites, y no iba a dar marcha atrás. El abogado, un tipo llamado Robert con el que había trabajado en contratos para mi negocio, me escuchó con atención mientras le explicaba la situación. Le conté sobre los documentos que había recibido, sobre cómo David había drenado las finanzas de mis padres y sobre mi decisión de cortar el grifo financiero. No quería sonar como un hijo desagradecido, pero Robert entendió rápido. Daniel, me dijo, lo primero es proteger los activos de tus padres. Si la casa está hipotecada y no pueden pagar, el banco no va a esperar. Podemos negociar con ellos, pero necesitamos actuar ya. Me sugirió comprar la casa a precio de mercado y ponerla en un fideicomiso para mis padres, con condiciones estrictas para que David no pudiera tocar nada. Sonaba perfecto. No solo salvaría la casa, sino que también pondría una barrera clara entre mi hermano y el dinero. Los días siguientes fueron una locura. Me reuní con Robert casi a diario, revisando papeles, haciendo cálculos, hablando con el banco. Mis padres no tenían idea de lo que estaba haciendo, y yo no quería decirles todavía. No porque quisiera sorprenderlos, sino porque no estaba listo para enfrentar sus preguntas o, peor aún, sus defensas de David. Cada vez que pensaba en ellos riéndose de su broma en la cena, sentía una punzada en el pecho. Pero también recordaba los buenos momentos, las tardes en el patio trasero con mi madre plantando flores, o las veces que mi padre me llevaba a pescar, aunque yo siempre terminaba enredando el anzuelo. Ellos no eran malas personas, solo estaban ciegos por David. Y eso era lo que más dolía. Mientras trabajaba en el plan, mi teléfono seguía explotando con mensajes. Mi madre me dejaba audios llorosos, diciendo que no entendía por qué estaba tan enojado y que deberíamos hablar como familia. Mi padre me escribió un mensaje largo, pidiéndome que reconsiderara cancelar el seguro médico porque las cosas están complicadas. David, fiel a su estilo, me mandó un par de mensajes tratando de sonar casual. Oye, hermano, ¿qué pasó en la cena? No fue para tanto, relájate. No respondía ninguno. No tenía energía para explicar lo obvio. Además, necesitaba concentrarme en lo que venía. Una tarde, mientras revisaba los términos del fideicomiso con Robert, recibí una llamada de mi madre. No quería contestar, pero algo me dijo que debía. Su voz sonaba temblorosa, no como las veces que intentaba convencerme de algo. Daniel, por favor, ven a casa. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Es importante. No dio detalles, y eso me puso nervioso. Pensé en negarme, pero la idea de que algo grave estuviera pasando me hizo ceder. Está bien, dije. Estaré ahí en una hora. Cuando llegué a la casa de mis padres, todo parecía igual, el césped bien cortado, el buzón ligeramente torcido, el olor a pastel de manzana que siempre salía de la cocina. Pero dentro, el ambiente era pesado. Mi madre estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos. Mi padre estaba a su lado, mirando al suelo. David no estaba, lo cual fue un alivio. Gracias por venir, dijo mi madre, tratando de sonreír. Queríamos hablar contigo antes de que las cosas se salgan de control. Me senté frente a ellos, esperando. Mi padre fue el primero en hablar. Daniel, sabemos que estás molesto por lo de la cena. Y tienes razón, no debimos reírnos.
pero lo que hiciste, cancelar todo, nos puso en una situación difícil. Hizo una pausa, como si esperara que yo dijera algo. No lo hice. Las cosas no están bien, continuó. La casa, el banco nos está presionando. Y David, él ha estado intentando ayudar, pero no es tan simple. Ahí fue cuando perdí la paciencia. Ayudar, dije, tratando de mantener la calma. ¿Cómo? ¿Pidiéndoles más dinero para sus proyectos que nunca funcionan, o convenciéndolos de hipotecar la casa? Mi madre se puso pálida. Mi padre levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Les conté sobre los documentos que me habían enviado. Les dije que sabía todo, los préstamos, las deudas, como David había estado usando su dinero como si fuera un cajero automático. Por primera vez, no parecían tener una excusa lista. Mi madre empezó a llorar. No sabíamos que era tan grave, dijo. David siempre nos decía que iba a devolverlo, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Mi padre asintió, pero no dijo nada. Me di cuenta de que estaban avergonzados, pero también atrapados en esa lealtad ciega hacia mi hermano. Intenté no sonar duro, pero no pude evitarlo. Ustedes lo dejaron hacer esto, dije. Cada vez que le daban dinero, cada vez que lo ponían por encima de todo, le dieron más poder para arruinarlo todo. Y yo he estado pagando las consecuencias. El silencio que siguió fue incómodo. Mi madre se secó las lágrimas y me miró. Daniel, nunca quisimos hacerte sentir menos. Siempre has sido tan independiente, tan fuerte. Pensamos que no nos necesitabas. Fue la primera vez que alguien en mi familia reconoció algo así. Pero no era suficiente. No después de años de sentirme invisible, no les conté sobre mi plan con el abogado. No quería darles esperanzas hasta que todo estuviera listo. En cambio, les dije que necesitaba tiempo y que no iba a volver a ser su banco. Me despedí y salí, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque finalmente había dicho lo que llevaba años guardando. Culpa porque, a pesar de todo, no podía dejar de preocuparme por ellos. Los días siguientes fueron más tranquilos, al menos en la superficie. Seguí trabajando con Robert en el fideicomiso. El banco aceptó mi oferta para comprar la casa a precio de mercado, lo cual fue un alivio. El fideicomiso estaba casi listo, garantizaría que mis padres tuvieran un lugar donde vivir, con los gastos básicos cubiertos, pero con candados para que David no pudiera tocar un centavo. Era lo más justo que podía hacer. No quería castigar a mis padres, pero tampoco iba a dejar que mi hermano siguiera aprovechándose. Justo cuando pensaba que las cosas estaban bajo control, David apareció en mi apartamento un sábado por la mañana. No llamó antes, simplemente tocó el timbre como si nada. Cuando abrí la puerta, ahí estaba, con su sonrisa de siempre, como si no hubiera pasado nada. Oye, hermano, dijo, entrando sin que lo invitara. Tenemos que hablar. No quería pelear, pero tampoco estaba de humor para sus juegos. ¿De qué?, pregunté, cruzándome de brazos. Él se sentó en mi sofá, como si fuera el dueño del lugar. Mira, lo de la cena fue una broma. No pensé que te lo tomarías tan a pecho. Pero cancelar todo, eso fue demasiado. Mamá y papá están en problemas por tu culpa. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer su descaro. Mi culpa, dije. Tú eres el que los metió en este lío. Los documentos no mienten, David. Has estado tomando su dinero durante años. Por primera vez, su sonrisa desapareció. Se puso serio, casi enojado. No sabes cómo son las cosas, dijo. He estado intentando salir adelante, pero no todos tienen tu suerte con el dinero. Suerte. Esa palabra me dio ganas de gritar. Como si todo lo que había construido fuera un golpe de suerte y no años de trabajo duro. Pero no mordí el anzuelo. En lugar de eso, le dije que no iba a discutir. Ya tomé una decisión, dije. No voy a seguir pagando por tus errores. Y si no sales de mi apartamento ahora, llamo a seguridad. Se quedó mirándome, como si esperara que cambiara de opinión. Cuando vio que no iba a ceder, se levantó y se fue, no sin antes decir,
esto no termina aquí, Daniel. No me importó. Estaba cansado de sus amenazas vacías. Esa noche, me senté en mi apartamento con una cerveza en la mano, mirando por la ventana. Pensé en cómo había llegado a este punto. Siempre quise ser el hijo que hacía las cosas bien, que cuidaba de su familia. Pero en algún momento, me convertí en el que solo ponía el dinero. Ahora, estaba cambiando eso. El fideicomiso estaba casi listo, y pronto mis padres estarían protegidos. Pero también sabía que esto no iba a arreglar las cosas entre nosotros. Había demasiadas heridas, demasiadas palabras no dichas. Me pregunté qué pasaría después. David no iba a rendirse tan fácil, y mis padres, aunque agradecidos, probablemente nunca entenderían por qué hice lo que hice. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo lo correcto, no solo por ellos, sino por mí. Iba a seguir adelante con el plan, pero también iba a mantener mi distancia. No porque los odiara, sino porque necesitaba proteger mi paz. Con Robert, mi abogado, terminamos el fideicomiso en unos días. Compré la casa de mis padres a precio de mercado, asegurándome de que el banco no los echara. El fideicomiso era claro, podían vivir ahí de por vida, con luz, agua e impuestos cubiertos. Pero había reglas estrictas. Nadie podía sacar dinero extra sin mi aprobación, y David estaba completamente fuera. No fue fácil tomar esa decisión, pero era la única manera de proteger a mis padres sin dejar que mi hermano siguiera aprovechándose. Sabía que intentaría algo, como siempre. Esta vez, no iba a tener chance, no les conté a mis padres de inmediato. Quería que todo estuviera firmado antes de hablar. Cuando los papeles estuvieron listos, los invité a un café cerca de mi apartamento. Llegaron puntuales, algo raro. Mi madre traía una bufanda que le regalé hace años, y mi padre, su chaqueta vieja de siempre. Se veían nerviosos, como si esperaran una mala noticia. Me senté frente a ellos y fui directo. Compré la casa, dije. Está en un fideicomiso. Pueden vivir ahí sin preocuparse por el banco. Todo está cubierto. Mi madre se quedó boquiabierta. Mi padre frunció el ceño, confundido. ¿Por qué no nos dijiste antes?, preguntó. Les expliqué que necesitaba asegurarme de que todo estuviera bien hecho. Luego vino la parte dura. David no tiene acceso a nada, dije. Ni un centavo. Si quieren ayudarlo, háganlo con su dinero, no con el mío. El silencio fue incómodo. Mi madre jugueteó con su taza de café. Mi padre carraspeó, pero no dijo nada. Finalmente, mi madre habló. Sabemos que David ha cometido errores. Pero tu hermano no merece otra oportunidad. Sentí una chispa de frustración. No es sobre oportunidades, dije. Es sobre responsabilidad. He estado limpiando sus desastres toda mi vida, y ustedes lo han permitido. Esto es un límite. No intentaron defenderlo esta vez. Tal vez porque sabían que tenía razón. Mi padre asintió lentamente. Gracias, Daniel, dijo. Estamos orgullosos de ti. Esas palabras me golpearon. Nunca las había oído así. Pero no me dejé llevar. Solo quiero que estén bien, dije. Nos despedimos con un abrazo tenso, y me fui con una sensación agridulce. Había hecho lo correcto, pero las cosas no estaban resueltas. Los días siguientes fueron tranquilos. No recibí mensajes de David, lo cual me pareció raro. Conociéndolo, esperaba un drama, un mensaje manipulador o una visita sorpresa. Pero nada. Me mantuve ocupado con mi negocio, que iba viento en popa. Cerré un trato para expandir mi plataforma a nuevos mercados, y eso me tenía emocionado. Por primera vez, sentía que podía enfocarme en mí, no en los problemas de mi familia, pero la calma no duró. Una mañana, mientras revisaba correos, me llamó un vecino de mis padres, Tom, un tipo mayor que vivía al final de la calle. Daniel, lo siento por molestarte, dijo, preocupado. Pero deberías venir a la casa. David está aquí, y las cosas no están bien. Mi estómago se apretó. Tomé mis llaves y manejé hasta allá. Cuando llegué, vi el auto viejo de David en la entrada.
La puerta de la casa estaba entreabierta y se oían gritos. Entré sin tocar. David estaba en la sala, frente a mis padres, que parecían asustados. Mi madre tenía los ojos rojos, y mi padre estaba sentado, con las manos apretadas. «Esto es ridículo», gritaba David. «¿Cómo que no hay dinero? Siempre hay dinero cuando se trata de Daniel». Cuando me vio, su expresión cambió a una sonrisa tensa. «Vaya, el héroe llegó», dijo, sarcástico. «¿Qué haces aquí?», pregunté, manteniendo la calma. Se acercó, como queriendo intimidarme. «Vine a hablar con mis padres, pero parece que tú controlas todo ahora. ¿Crees que puedes dejarme fuera, Daniel?». No caí en su juego. Miré a mis padres. «¿Están bien?», pregunté. Mi madre asintió, callada. Mi padre se puso de pie. «David, cálmate», dijo. «Esto no es culpa de Daniel. Eso lo hizo estallar». «Claro que es su culpa», gritó. «Siempre ha sido el perfecto, el que lo tiene todo resuelto, y ustedes lo dejan». Estaba fuera de control, agitando las manos. Me puse entre él y mis padres. «Basta», dije, firme. «No tienes derecho a gritarles. No después de lo que has hecho». Por un segundo, pensé que me golpearía. Pero dio un paso atrás, respirando fuerte. «Esto no termina aquí», dijo, y salió dando un portazo. Me senté con mis padres, asegurándome de que estuvieran bien. Mi madre me tomó la mano. «No queríamos que llegara a esto», dijo. «Solo queremos que estén bien los dos». Fui claro. «David necesita enfrentar sus consecuencias», dije. «No puedo seguir arreglando sus errores. Y ustedes tampoco deberían». Asintieron, pero vi en sus ojos que aún esperaban que David cambiara. Yo no estaba tan seguro. Esa noche, hablé con Robert. Me sugirió reforzar el fideicomiso con más medidas legales, por si David intentaba algo. También mencionó que hablara con un terapeuta. «Has cargado mucho, Daniel», dijo. «No solo dinero, sino el peso emocional». No estaba convencido de la terapia, pero la idea de soltar algo de ese peso sonaba bien. Pasaron las semanas y las cosas se estabilizaron. Mis padres se adaptaron al fideicomiso. Hablábamos poco, pero no por enojo, sino porque necesitaba espacio. David desapareció. Escuché que estaba viviendo con un primo lejano, intentando empezar de nuevo. No me sorprendí. Sabía que volvería con otra idea loca. Pero esta vez, no sería mi problema. Me enfoqué en mi vida. Viajé a California por trabajo, conocí gente nueva, incluso salí un par de veces con una chica de marketing. No era serio, pero me hizo darme cuenta de que había estado tan metido en los problemas familiares que olvidé disfrutar. También empecé a donar a organizaciones locales, como becas para chicos que querían aprender a programar. Me hacía sentir bien, como si diera algo sin esperar nada. Un día, recibí una carta de mi madre. Era corta, escrita a mano. Decía que estaban agradecidos por lo que hice, que sabían que no fue fácil. Terminaba con: «Siempre serás nuestro hijo, Daniel, y siempre te querremos». La leí varias veces. No arreglaba todo, pero era algo. Ahora, mientras escribo esto, estoy en mi apartamento, mirando la ciudad. La vida no es perfecta, pero es mía. Mis padres están a salvo, David enfrenta su realidad, y yo estoy aprendiendo a vivir sin cargar el peso de todos. No sé si seremos la familia perfecta algún día, pero estoy bien siendo Daniel, el que puso límites, el que eligió su paz.